Dentro de Illustrator tenemos herramientas de dibujo básicas, fundamentales, con las cuales nosotros vamos a empezar a trabajar en esta lección. Y vamos a ver el día de hoy la herramienta pluma, que la herramienta pluma la tenemos en nuestro panel de herramientas del lado izquierdo, aquí, o la podemos obtener con la letra P. Si yo tecleo la letra P, obtengo la herramienta pluma. ¿Sí? El dibujo vectorial consiste en poner nodos o poner anclas o puntos donde se va a unir esa línea. Cada punto, imaginemos que es como una especie de estación, donde en cada uno de esos puntos va a cruzar una línea y que va a unir a todos los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, donde yo estoy colocando el punto es donde se va a generar dicha línea. Vamos al ejemplo. Si yo coloco aquí un nodo, o en el caso de Illustrator lo llama ancla, pues estoy poniendo un punto. Estos conceptos son conceptos básicos en diseño. Sabemos que en diseño el punto es un lugar en el espacio y que la manifestación o la secuencia de unos puntos generan una línea. Entonces, en base a ello, podemos generar líneas en Illustrator. Si yo estoy colocando mi cursor en este otro punto, pues estoy generando una línea que tiene una dirección, que tiene una inclinación en este caso, que tiene un cierto grosor. ¿Correcto? Bueno, voy a dibujar un rectángulo. En este caso voy a poner el primer nodo aquí. Y fíjense, a mí, cuando yo estoy poniendo la pluma en un sentido, se podrán dar cuenta que me aparece una especie de reglita o una línea color rosa o magenta, donde me dice que es alinear a 0 grados y me dice sobre. Esta línea o líneas auxiliares, como se les llama en Illustrator, nos sirven para poder hacer trazos totalmente horizontales, verticales o al ángulo que yo desee, que generalmente los da a 45 grados, a 0 grados, a 180 grados. Entonces, en este caso, si yo hago este movimiento, podrán darse cuenta que cuando yo lo acerco a la línea de horizonte, pues me indica que ahí está la línea recta. ¿Sí? Si yo quisiera hacer una línea totalmente recta y no me aparece esta línea auxiliar, basta con que yo le dé Shift y observen, al teclear yo Shift, si yo pongo mi pluma aquí, en automático la línea me la hace horizontal. ¿Por qué? Porque tiene la orden de tratar de hacer la línea lo más horizontal o vertical posible. Entonces voy a trazarlo por aquí. Le doy clic. Ahora quiero hacer una línea a 90 grados. Sigo sosteniendo Shift y podrán darse cuenta que aunque yo mueva mi cursor, pues me va a seguir dando los 90 grados. Entonces voy a pensar que es por aquí. Bien, sigo manteniendo Shift. Y como podrán darse cuenta, me aparece una línea magenta que está en perfecta dirección con este último, con el primer nodo que coloqué. Esto quiere decir que ahí está en perfectos 90 grados, que no va a haber problema alguno si yo le doy clic ahí. Y por último, ya no importa si estoy Shift o no, basta con que regrese al primer nodo donde comencé para cerrar el dibujo. Observen ustedes que al inicio, cuando yo coloco la pluma, pues el icono de la pluma me aparece un pequeño círculo. Eso quiere decir que mi dibujo, o lo que acabo de dibujar, o la figura que acabo de hacer, está completamente concluida y cerrada. Bien, entonces ahí le voy a dar clic y se puede decir que ya tengo mi rectángulo. No sabemos la medida todavía, no vamos a ver ahorita cuestiones de medida. Simplemente dibujé un rectángulo. Con un clic sostenido puedo mover los objetos. Si yo quisiera mover el objeto en forma lineal, basta con que yo dé Shift y con Shift sostenido en el objeto puedo moverlo en forma horizontal o en forma vertical. Como podrán darse cuenta, me sigue apareciendo esa línea magenta de la que hablábamos hace un momento. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar a nosotros a poder alinear nuestros objetos dentro de la mesa de trabajo, que es esta, que tenemos en tamaño carta.
Tenemos este rectángulo. Si yo quisiera achicarlo o agrandarlo, basta con que yo lo tome de alguno de estos manejadores que tiene la figura, que si se podrán dar cuenta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8. 8 manejadores, ya hasta se me estaban yendo los números, ¿verdad? Estaba contando mal. De cualquiera de estos manejadores yo puedo manipular mi figura. ¿Sí? Lo puedo hacer más chica, más grande, no importa. Le voy a dar control Z para regresar a la forma inicial, en la cual lo tenemos. Si yo quisiera agrandar o achicar mi figura de forma proporcional, entonces voy a tomar desde una de las esquinas. Observen cómo cambia el icono, el cursor. Y con Shift puedo achicar y agrandar. Bien. Bueno, como podrán darse cuenta, lo achico o lo agrando tomándolo desde una esquina y se achica hacia la contraesquina. Si yo quisiera hacerlo que se achicara del centro hacia afuera, entonces basta con que yo lo tome desde la esquina y voy a teclear con Shift y Alt sostenido y entonces empiezo a hacer mi figura de forma proporcional. Más pequeño o más grande de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Correcto? Bien, ahí ya tengo mi rectángulo. Ahora resulta que este objeto que yo tengo, o este rectángulo que acabo de dibujar, lo tengo en esta mesa de trabajo y lo tenemos en un color de plasta, color blanco, y con un color de contorno en negro. Estos mismos colores yo los tengo acá abajo, que es el color de relleno, como ven, color X, y el trazo, el color de contorno, también lo tengo aquí. ¿Cómo puedo cambiar el color? Bueno, basta con que yo le dé un clic al objeto seleccionándolo. Puedo hacer clic directo sobre el objeto o arrastrando el cursor hacia el objeto. Puedo cambiar el color de plasta, vamos a ponerle un naranja y puedo poner el contorno azul. Bien, como podrán darse cuenta, pues ya tengo un contorno. Voy a dar un zoom. Un contorno aquí y un color de plasta. El contorno que yo tengo aquí es de un punto. Yo puedo modificar el grosor del contorno. Basta con que de aquí la pestaña yo puedo ir modificando el grosor del contorno. Voy a alejarme un poquito para poder ver mejor mi objeto. Igual no me convence, quiero ponerle un poco más de grosor. Selecciono el objeto, no se olviden, y pongo el puntaje deseado. Bien. Vamos a ver ahora las formas básicas en las cuales tenemos cargadas o que tiene cargada Illustrator en nuestro programa, que son las formas básicas, el cuadrado o el rectángulo, el círculo y formas poligonales. Bien, si nos vamos aquí donde dice herramienta rectángulo con la letra M, si yo tecleo la letra M, podemos hacer un cuadrado o un rectángulo a la proporción que yo desee. Basta con que dé un clic y me aparece este subpanel en el cual me dice la anchura y la altura de mi rectángulo. En este caso yo quiero que sea de 50 milímetros de ancho por 50 milímetros de alto. Y le voy a dar clic y aquí ya tengo mi rectángulo. ¿De acuerdo? Bien, tenemos otras formas básicas como herramienta rectángulo redondeado, que también es lo mismo, es el mismo, nada más que las esquinas las va a dar redondeadas. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar cursor, selecciono la herramienta y si doy clic me aparece este panel en el cual me dice ¿de qué tamaño quieres tu cuadrado o rectángulo? Vamos a darle que sea de 60 milímetros por 60 milímetros y abajo me dice ¿de qué radio quieres que sea el vértice o la vértice de tu rectángulo?
Entonces en este caso me lo da de 2.54, igual lo quiero hacer un poco mayor, vamos a pensar de 3.5. Le doy OK. Y entonces las esquinas de nuestro cuadrado pues las va a hacer redondas. Supongamos que esa redondez que yo tengo en este rectángulo, en este cuadrado, no me agrada y lo quiero modificar. Bueno, basta con que yo lo tome desde una de las esquinas y podrán darse cuenta que yo tengo un icono aquí, el círculo, en el cual me dice, si yo le doy un clic, me va redondeando las esquinas de forma proporcional, me las redondea a las 4, no nada más redondea una. Entonces con un clic sostenido puedo ir redondeando tanto como yo desee. Vamos a pensar que ahí me agrada un poco más. ¿Sí? Tenemos, voy a colocar este cuadrado por acá, otras formas básicas como la elipse que funciona de forma similar. Doy clic y me aparece este panel. Puedo hacer un círculo proporcional o una elipse. Vamos a pensar que yo quiero un círculo de 60 milímetros igual por 60 milímetros. Y me lo va a dar. Con las mismas características que las figuras o que las formas básicas anteriores. ¿Cuáles son las mismas características? El color de relleno y el color de contorno. Tenemos también otras opciones como las herramientas poligonales, que podemos hacer figuras desde el 3 caras hasta las que nosotros imaginemos. Vamos a pensar que quiero hacer un triángulo. Entonces, esta es la medida, por ejemplo. Yo puedo dar, también le vamos a dar de 60 milímetros de radio el triángulo. Y me lo va a guardar, me lo va a hacer con las mismas proporciones. ¿De acuerdo? Tenemos otra opción también para poder modificar los objetos de posición. ¿Cuáles son esas opciones? Bueno, supongamos que quisiéramos girar. Todos los objetos, como podrán darse cuenta, en el centro tienen un punto. El punto es como un eje para este objeto, en el cual sobre ese eje podemos girar nuestro vector. ¿Sí? En el círculo no lo logramos ver porque es por obvias razones. Pero podemos verlo, por ejemplo, en el rectángulo. O en el cuadrado, mejor dicho. El cuadrado con puntas o vértices redondeadas, lo podemos observar, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos en una posición determinada, a 45 grados, podemos tomarlos desde la esquina y con Shift lo va rotando de esta forma. ¿Correcto? Lo podemos ir rotando. Vamos a pensar que lo rotamos unos 90 grados. Ahí lo tenemos. Igual estos objetos los podemos ir rotando. Bien. También tenemos otras formas básicas aquí, como pueden ser, podemos hacer estrellas de cuantos picos queramos. Voy a dar un clic. ¿De qué tanto quiero el radio? El radio 1 corresponde a las puntas o a las puntas exteriores o los picos de la estrella, y el radio 2 corresponde a los puntos, a las puntas o a los picos internos de la estrella. Vamos a poner el ejemplo. Y vamos a pensar que quiero una estrella de 5 puntas. Entonces ahí me está dando una estrella, pero vamos a modificar las medidas. Entonces vamos a pensar que el radio de aquí lo quiero de 6 milímetros y el de abajo lo quiero de 10 milímetros, y ahora lo quiero que se siga manteniendo 5 puntas. Entonces observemos cómo el radio, uno de los radios es el radio que tenemos en las puntas exteriores y el radio que tenemos en las puntas interiores. Son dos radios distintos. Vamos a modificarlo. Vamos a pensar que en el radio interior lo quiero de 6. Vamos a observar cómo se ve nuestra... Observen, casi se ve otra forma totalmente distinta. Vamos a modificarlo.
Ahora lo quiero mayor. Vamos a ponerle, le pusimos 10, ahora le vamos a poner 19. Para saber cómo se observa. Entonces esta punta, o esta estrella mejor dicho, como podrán darse cuenta, tiene las puntas más agudas que esta. ¿Sí? Bueno, hasta aquí esta lección de formas básicas, cómo podemos hacer formas básicas y cómo podemos editarlas. Nos vemos hasta la próxima.